Bienvenidos al Diplomado de Derechos Humanos, Paz y Posconflicto. Mi nombre es Luis Antonio Bayona Hernández. Yo soy especialista en Derecho Penal y candidato a magíster en Derecho Penal en este momento por la Universidad Santo Tomás y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Docente en medio tiempo de esta misma facultad, de la Escuela de Derecho de la UPTC. El tema que vamos a tratar entonces es el derecho de los detenidos, derechos que tienen su origen o su génesis en varios congresos internacionales penitenciarios. Desde allí entonces se erige como línea fundamental los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros de reclusión. Vemos entonces que existió mejor, el primer Congreso Internacional Penitenciario en Londres en 1872 y subsiguientemente Código Internacional Penitenciario de Estocolmo del 78, el Penitenciario de Roma del 85, el Penitenciario en Bruselas de 1900, el de Budapest de 1905, el de Washington de 1910, el de Londres de 1925, el de Praga en 1930, y ya se viene en contra más adelante en los congresos para la prevención del delito y tratamiento del delincuente en Ginebra, que es el más importante, nos parece que es el de 1955. Subsiguientemente, nuevos congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente del Londres de 1960, de delito y tratamiento del delincuente en Estocolmo del 65, el de Kioto en el 70, el de Ginebra nuevamente en el 75, Caracas en el 80, Milán en el 85, en La Habana en 1990, en el Cairo en 1995, Viena en 2000 y por último, del que tenemos conocimiento, es en Bangkok en 2005. ¿Qué es entonces lo que tratan de proteger estos congresos internacionales? Y hacen un delineamiento de todos los derechos los cuales son vulnerados cuando una persona eventualmente es condenada a pena privativa de la libertad en centro de reclusión. Lo más importante es, pues obviamente, derecho establecido por la Constitución Política Colombiana, por las leyes sustanciales en materia penal y por el artículo 93 de la Carta Política Colombiana, tratados ratificados internacionalmente, que es el derecho a libertad. La libertad es el derecho que más protección tiene a nivel mundial, después obviamente del derecho a la vida. Y obviamente pues esa restricción debe llevar, o mejor tener unos parámetros que no pueden ser vulnerados y deben ser garantizados a toda costa, en cualquier estado que se considere como social y democrático de derecho. Derecho obviamente fundamental que pues desafortunadamente se violenta cada vez que a una persona se le impone una medida de aseguramiento de detención intramural o se le condena a una pena de prisión. Aparte de ese derecho que es el más importante, diremos así, el derecho a libertad, tenemos otro derecho como el derecho y garantías de tipo procesal penal. Esas garantías de tipo procesal penal se ven enmarcadas en varias cosas, a que una persona eventualmente sea juzgada en un plazo razonable, que es el más importante, y obviamente también que se le garantiza una defensa técnica idónea. Para nadie es un secreto que efectivamente esas garantías se violentan y o vulneran cuando a una persona se le investiga por una conducta, se le priva de su libertad mientras se investiga y eventualmente el problema no es cuando la persona es responsable penalmente, porque generalmente buscan beneficios para que la pena sea mucho menor, pero cuando la persona es inocente y cuando ha sido privada de su libertad desde el principio del proceso penal,
pues obviamente va a durar un largo tiempo sin que sea definida su situación jurídica, digámoslo así. Situación jurídica que puede durar 1, 2, 5, 10 o 20 años. Vemos casos, por lo menos en Colombia, de personas que han durado investigadas 30 años y hasta que llega a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, eventualmente, después de tanto tiempo, la justicia dice que es inocente. Garantías entonces de tipo procesal penal que tienen todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. De la misma manera, derecho inmerso en de garantías de tipo procesal penal, obviamente la más importante, ser oído también por un tribunal. Claro, ese es el ejercicio de la defensa material que tiene cualquier persona que se vea inmersa como investigado en un proceso penal. Sea juez singular, sea juez colegiado, para las personas que tienen fuero, tiene que ser oído por un tribunal para que eventualmente, ejerciendo ese derecho de defensa, indique si cometió el delito por alguna causal o tiene una causal de ausencia de responsabilidad, que muchas veces pues obviamente es desconocido. Otro derecho también que se encuentra plasmado en los tratados internacionales ratificados por Colombia de los detenidos, pues obviamente es otro de los más importantes, es la presunción de inocencia. A una persona se le presume inocente y se le debe presumir inocente durante toda la investigación penal, hasta que, como lo dice la Constitución Política de Colombia, esa persona sea condenada y esa sentencia condenatoria esté en firme. Sentencia condenatoria en firme quiere decir que ha agotado todo el trámite judicial en un estado y efectivamente ha sido vencido en juicio y declarado penalmente responsable. Presunción de inocencia entonces que hasta que el Estado no demuestre lo contrario, se debe mantener incólume durante todo el proceso penal. También vemos inmiscuido el derecho de defensa con plenas garantías. Esto es, ya lo había indicado actualmente, pero ahondo un poquito, a contar con los medios necesarios para ejercer su defensa en debida forma. Y obviamente pues a tener personas capacitadas, abogados idóneos que efectivamente sepan hacerlo, ejercer la defensa y que lo hagan pues de una manera decorosa y que se garantice durante todo el tiempo por parte del Estado esa defensa. El derecho de defensa efectivamente con plenas garantías es ese particularmente. También hay unas prohibiciones a las cuales obviamente hay que hacer mención respecto de la privación de la libertad. Primero, la prohibición de esclavitud o servidumbre. Prohibición de esclavitud o servidumbre efectivamente es que una persona que se encuentra privada de libertad no lo pongan a hacer cosas que efectivamente son violatorias de todo el derecho humano y el derecho internacional humanitario. Vemos que en las cárceles de todo el mundo se cometen muchos vejámenes en contra de estas personas porque se les trata como esclavos, es decir, dependientemente del patio a donde lleguen y si el jefe de patio lo pone a hacer cosas que van inclusive contra su voluntad para que no atenten contra su vida, les toca hacer. Es una prohibición obviamente de esclavitud porque se vuelve un esclavo en el mismo patio, en el mismo centro de reclusión para que hagan con él lo que les plazca. Prohibición de detención, prisión y destierro arbitrarios. Claro, si bien en Colombia no tenemos prisión perpetua, con algunas leyes que niegan cualquier clase de beneficio judicial o administrativo, nos estamos dando cuenta que la detención
y la prisión son permanentes. Una persona que tenga casi una cadena perpetua, que tenga 40, 50 años y que le imponga una pena de 20, 25, 30 años sin beneficios judiciales o administrativos, eventualmente no va a salir viva de prisión. Entonces, pues es una de las provisiones englobadas en los grandes instrumentos internacionales sobre las personas privadas de la libertad. Otros derechos que se encuentran inmersos de las personas que se encuentran detenidas en un centro de reclusión, obviamente es el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia de religión. Claro, yo si estoy privado de libertad, lo mínimo que puedo pedir es que pueda eventualmente divulgar y o dar a conocer, pero mi forma de pensar y que se me respete la religión a la cual pertenezco, sea cual fuere. Si bien está marcado en la Constitución política, pues obviamente muchas veces se vulnera ese derecho de que yo pueda eventualmente practicar mi religión, y más en los centros de reclusión. Eso debe ser garantizado y es violentado todo el tiempo. Derecho a la libertad de expresión y opinión. Efectivamente, las personas privadas de libertad no pueden muchas veces opinar, decir y hacer solicitudes a los directores de los centros de reclusión. Y a veces ni siquiera se les permite, si eventualmente han cometido una falta de manera administrativa, se les vulnera el derecho, pues obviamente, de expresarse y de decir con lo que no están de acuerdo. Otro derecho que se vulnera es el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Claro, si bien se encuentran privados de la libertad, este derecho debe ser garantizado por todos los centros de reclusión, los directores de centro y por las políticas criminales de todos los estados. Independientemente de que se encuentren privados de la libertad, pueden reunirse y asociarse de manera pacífica. Lo pueden y lo deben hacer en los centros de reclusión. No hay ningún impedimento. Derechos también importantes que se vulneran en los centros de reclusión, derechos de los detenidos, la prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto que ha sido ratificado entonces por todos los congresos internacionales de tratamiento penitenciario y por todos los pactos y convenios de los cuales hace parte Colombia a través del bloque de constitucionalidad. Claro, prohibición de torturas, para nadie es un secreto entonces que en los centros de reclusión efectivamente se tortura a las personas. Es una mala práctica que realizan algunos funcionarios de la cárcel cuando tienen algún problema con un interno. Y también la falta de vigilancia, digámoslo así, por parte de los superiores jerárquicos de estos funcionarios que eventualmente torturan y tratan de manera inhumana a unas personas que se encuentran privadas de la libertad. Otro derecho que tienen los detenidos, que se vulnera todo el tiempo, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Lo que vemos entonces en los centros de reclusión es eso. Hay mucha discriminación en el centro de reclusión dependiendo del delito que comete. Lo primero que llegan a preguntar a una persona que entra a un centro de reclusión es: ¿usted por qué está aquí? ¿Qué delito cometió? De ahí lo van encasillando y lo van enmarcando de una vez, y obviamente eso conlleva que le impongan una serie de tareas y de cosas que son muchas veces inhumanos y o degradantes. Derecho a igualdad y a prohibición de discriminación y prohibición de injerencia arbitraria en la correspondencia. Porque las personas se encuentran privadas de la libertad, efectivamente tienen y se les deben garantizar el derecho a que su correspondencia eventualmente sea revisada. Si tienen medios de control respecto de estupefacientes y de, por ejemplo, material peligroso, ¿por qué deben auscultar, buscar cada vez que entra o llega una remesa para un interno o que llega correspondencia?
el examen que hacen los funcionarios de esos documentos que le llegan, pues nos parece a veces que es desmedido, irrazonable. Termina enterándose más las personas y los funcionarios que reciben esos documentos que el mismo indiciado, investigado y que se encuentra privado de libertad, acusado y o condenado. Derechos que se encuentran también violentados cuando una persona ingresa a la cárcel, obviamente el derecho a elegir y a ser elegido. Una persona que es condenada por delito doloso no puede, eventualmente se le restringe su derecho como pena principal, el derecho a elegir por un tiempo determinado, y no puede ser elegido a ningún cargo público y de elección popular. Se le restringe inmediatamente una vez queda condenado de que pueda ser elegido y tiene otra clase de restricciones. Es decir, el antecedente penal se establece como un limitante a ese derecho fundamental constitucional a elegir y a ser elegido. Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales contra violación de derechos fundamentales, claro, derecho que se encuentra vulnerado, valga la redundancia, cada vez que se violentan derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Muchas veces a una persona la obligan eventualmente a aceptar cargos o a firmar un preacuerdo cuando no existe la más mínima prueba que indique responsabilidad penal. Es decir, inocentes que terminan condenados sin que se les garantice un recurso efectivo por violaciones de derechos fundamentales. Personas que terminan aceptando cargos porque no aceptan la presión que ejercen luego de que son enviados como una medida, entre comillas, preventiva para que más adelante eventualmente se pueda demostrar su inocencia. Aceptan cargos entonces, aceptan culpabilidad porque pues quieren saber su situación jurídica y porque ven que el caso que tienen está eventualmente perdido. Principio de legalidad. Obviamente nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa y se deben garantizar todos sus derechos. Si eventualmente una persona no comete un delito, pues obviamente tiene derecho a demostrar su inocencia y que no se le juzgue por un delito que no se encuentra tipificado como tal en la legislación penal. Siguiendo el tema que nos ocupa de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues tiene un lineamiento que ha sido decantado ya y existe un manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. ¿Qué hace, qué dice este manual? Efectivamente nos indica a nivel internacional que existen órganos adscritos al sistema de las Naciones Unidas quienes son los encargados de promulgar las normas y reglas internacionales relacionadas con los derechos humanos en la administración de justicia. ¿Cuáles son esos órganos? Primero, la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Todas esas normas han sido adoptadas en última instancia por la Asamblea General o el Consejo Económico y Social, dos de los principales órganos de las Naciones Unidas. También tenemos entonces, para proteger los derechos de los internos, tratados ratificados por los estados como son las declaraciones de principios aceptados por la comunidad internacional. ¿Cuáles son los más importantes? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ahondando un poco más en el derecho
a la libertad como derecho humano y su restricción, pues vemos que es a partir del genocidio nazi en donde todos los estados se dan cuenta que efectivamente lo que más se vulneró fue, aparte del derecho a la vida, la dignidad humana, vulnerada por todos los vejámenes a que fueron sometidos las personas que fueron eh, llevadas a los centros, a los campos, perdón, de concentración nazi, en el régimen nazi. Y esa es a partir de allí donde la Declaración Universal de Derechos Humanos da varias directrices, en especial reconociendo tres temas fundamentales: el derecho a la libertad, el derecho a la justicia y el derecho a la paz en el mundo. De allí entonces surge un lineamiento que es el que las personas privadas de la libertad no dejan sus derechos en la puerta de las penitenciarías, sino que estos eventualmente le acompañan siempre. Solo por citar entonces de manera expresa, el derecho a la libertad se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres, y más adelante el mismo artículo cuando establece todo individuo tiene derecho a la libertad. Del mismo texto de la Declaración Universal se desprenden los derechos de las personas a no ser detenido de manera arbitraria, que ya hemos comentado, al debido proceso y al buen trato en caso de ser privado de la libertad. El respeto de los derechos humanos, obviamente, cuyo fundamento y reconocimiento es la dignidad inherente al ser humano, constituye un límite a la actividad estatal, lo cual obviamente vale para todo órgano funcionario que se encuentra en una situación de poder frente al individuo. No hay situación más compleja que el poder que tiene el Estado cuando le dice que es responsable eventualmente de una conducta punible y lo envía a la cárcel. Entonces, pero no por ello tienen que violársele sus garantías, y obviamente los estados deben tomar todas las medidas necesarias para procurar que las personas sujetas a una pena de prisión puedan disfrutar de sus derechos fundamentales y constitucionales. Así las cosas, para proteger los derechos entonces de las personas privadas de la libertad, los estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación de los derechos humanos que ocurra al interior de los centros de reclusión. No de otra manera, efectivamente, se podrá cambiar el comportamiento y la forma de que estas personas puedan ser tratadas con la más mínima, las más mínimas garantías, por el derecho solamente de ser humano que deben ser respetadas. El proceso de privación de la libertad entonces cuenta con una serie de mecanismos de protección contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los presos y detenidos. Así por lo menos se encuentra establecido en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estas, creemos, son las garantías mínimas que debe hacer valer cualquier Estado social respecto de las personas privadas de la libertad. Y ha sido ya de vieja data sobre ese tema, por lo menos en Colombia, la Corte Constitucional define ese derecho fundamental a la libertad como un principio y derecho fundante del Estado social de derecho. Comprende la posibilidad de ejercicio positivo de las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coacción física o moral que infiera o suprime la autonomía de la persona, sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente. La cita es de la Corte Constitucional de la sentencia C-456 de 2006 con ponencia del magistrado Alfredo Betancur. Entonces, el concepto de privación de la libertad, que es el derecho más vulnerado, repetimos,
En voces de la Organización de las Naciones Unidas, la regla de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, adoptadas por la Asamblea General de la Resolución 45-113 de 14 de diciembre del 90, abarca, comillas, cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o por delitos e infracciones a la ley ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría las personas, no solo las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos de la ley, ya sean estas procesadas o condenadas, sino también a las personas que estén bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, instituciones para niños, niñas y adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados y cualquier otra institución similar destinada a la privación de la libertad de personas. Estas citas de la sentencia T-705 del 96, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Entonces, en el contexto colombiano, que una persona se encuentre privada de la libertad no constituye una excepción para que el Estado no cumpla con su función de garantizar el cumplimiento de sus principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política. La misma Corte Constitucional, y aquí hablamos de derecho constitucional porque efectivamente, obviamente, la mayoría de derechos tienen el rango constitucional de las personas que se encuentran privadas de la libertad, ha manifestado que la condición de recluso implica una restricción, que si bien la condición de recluso, implica una restricción de derechos fundamentales, ello no significa que las autoridades penitenciarias puedan disponer al servicio de los mismos, pues la limitación de estos derechos debe ser la estrictamente necesaria para lograr la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro de las cárceles, y las autoridades administrativas deben atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad so pena de incurrir en arbitrariedad. Claro, no hay nada más arbitrario e irrazonable que los tratos a los cuales son sometidos algunas personas que se encuentran privadas de la libertad. Repetimos, las cárceles eventualmente, dependiendo de la capacidad económica del interno, van a gozar o no de unos beneficios. Depende de su capacidad económica, puede dormir en un pasillo, en el piso, en una celda con varias personas, y si tiene más capacidad económica, pues obviamente una celda solitario, que sería pues lo mínimo que se puede garantizar a una persona, lo que obviamente no ocurre. Siguiendo con este tema de los derechos de las personas privadas de la libertad, obviamente no debemos dejar por fuera la restricción de la libertad judicial y la realidad carcelaria en el país. Aquí vemos, y obviamente que con la entrada del sistema penal acusatorio en Colombia, la ley 906 de 2004, vigencia desde enero de 2005, este sistema penal acusatorio tiene un referente normativo que garantiza el derecho a la libertad como primordial y fundamental, indicando que su restricción debe ser proporcionada, razonable y necesaria frente a los contenidos constitucionales. Eso lo dice el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004. Entonces, ¿qué podemos pedir respecto a la restricción de la libertad de esas personas? ¿Cómo se le pueden garantizar sus derechos? Aquí el rol primordial lo cumplen los jueces con funciones de control de garantías, jueces constitucionales, y obviamente lo único que se pide es que sus decisiones se ajusten a lo que dicen las normas del Código de Procedimiento Penal nuevo, a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por Colombia a través del bloque de constitucionalidad. Este derecho a la libertad como derecho fundamental, entonces, debe ser aplicado de manera general y abstracta a todos los habitantes del territorio nacional. Claro,
La función de los jueces como garantes de los derechos de las personas que se encuentran inmersas en un proceso penal, obviamente debe ser de que las personas, como de manera excepcionalísima, vayan a un centro de reclusión. Es decir, que sea la última medida de aseguramiento que se debe imponer, no que sea la primera y la más eficaz, porque obviamente lo que se pide a los jueces, sobre todo a los jueces de control de garantías, quienes son los que de primera mano deciden si una persona se queda en libertad, si sufre una medida de detención domiciliaria o una medida de detención intramural, pues obviamente lo deben hacer de manera, repetimos nuevamente, muy excepcional y dependiendo de unos aspectos subjetivos y objetivos. Han sido varias las jurisprudencias de la Corte Constitucional colombiana que efectivamente han protegido a las personas para que no vayan directamente luego de que se solicite una medida de aseguramiento a los centros de reclusión. Porque para nadie es un secreto que en todo el país, en toda Colombia, existe hacinamiento en las cárceles. Veamos por encima, obviamente, cuál es el estado haciendo una evaluación de los últimos 20 años. Podemos decir entonces, según los informes del INPEC, que para el año de 1990 en centros de reclusión a nivel nacional se encontraban 32.387 internos y el cupo ofrecido por las autoridades carcelarias era de 28.830. El hacinamiento entonces para esa época pasó del 15.6% en 2002 al 36.8% en 2004 y luego al 30% en el 2008. En febrero de 2002 el número de reclusos era de 4.170. En diciembre de 2003 creció a 69.689. La proporción de sospechosos frente a los prisioneros sentenciados, es decir, personas condenadas, aumentó también en un 39% de sospechosos frente a un 61% de sentenciados y a un 44% de sospechosos y un 56% de sentenciados en el 2003. Ahora bien, según el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, en el 2012 las personas privadas de la libertad ascendían a 124.976 personas, de los cuales 100.573 se encontraban en régimen intramural, es decir, privados de la libertad en cárcel, y de las cuales 93.020 correspondían a hombres y 7.533 eran mujeres. Por su parte, para ese momento gozaban de la detención domiciliaria 21.522 personas, de los cuales 1.091 personas correspondían a miembros de la fuerza pública. El tema complejo aquí entonces es el hacinamiento global del orden nacional en nuestras penitenciarías, el cual aumenta. Este se encuentra en un 40% de su capacidad y obviamente año tras año sigue creciendo. Es decir, en la actualidad la población carcelaria supera la capacidad de los establecimientos de reclusión a nivel nacional, condición reflejada en el mes de agosto del 2013, cuando se presentó una sobrepoblación de 42.752 internos. Esto de por sí ya obviamente nos hace ver un panorama bien complejo respecto de cuál es la capacidad que tienen realmente los centros de reclusión en Colombia y cuántas personas tienen ahí. ¿Qué hace este hacinamiento en las cárceles? Viola directamente la dignidad humana y los derechos humanos que deben existir en las cárceles colombianas, que origina condiciones inhumanas para vivir, corrupción, violencia,
factores que a su vez entorpecen el cumplimiento del tratamiento penitenciario para la reinserción social del interno. Claro, una persona que se encuentra privada de su libertad va a ver vulnerados todos sus derechos, no se pueden garantizar por parte del Estado y se violenta, aparte de su libertad eh, personal, pues la vida. Vemos que muchos centros de reclusión no cuentan con con la vigilancia de las instituciones de salud que deberían tener. No hay mayores recursos para que se desplacen médicos, enfermeras, y hay mucha gente que termina muriendo en una cárcel. Eso no es un secreto. ¿Por qué? Porque obviamente esta privación de la libertad hace que las personas obviamente bajen sus defensas, adquieran enfermedades, y si no tienen un control médico adecuado que sea garantizado por parte del INPEC y por parte del Estado, obviamente pues ahí se van a ver las consecuencias. Entonces, concluyendo, vemos que estos derechos de los detenidos, estos derechos de las personas privadas de la libertad, tienen que ser garantizados de una u otra forma. Tímidamente se ha reformado la ley 65 del 93, que es el régimen penitenciario y carcelario, por la ley 1709, perdón, del 20 de enero de 2014. ¿Para qué? Evitando, creemos, que todas las personas que cometen unos delitos vayan directamente a la cárcel, dando otra casa de beneficios. Pero si no hay una política criminal del Estado colombiano que efectivamente garantice esos derechos, y que obviamente vean que la última medida y la más gravosa es la privación de la libertad intramural, pues si eso no lo entienden nuestros dirigentes y sobre todo el Congreso de la República, en la cual pues obviamente siguen saliendo leyes que restringen la libertad y todos los derechos de las personas que se encuentran inmersas en un proceso penal, aún siendo inocentes, entonces pues vamos a tener una explosión demográfica en las cárceles mucho mayor de la que tenemos en este momento. El Estado colombiano como tal entonces debe propender por garantizar los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad a cualquier costo. Si ven que no, efectivamente no se puede garantizar esos derechos, pensar eventualmente de alguna manera privatizar, que no es una idea descabellada, porque la corrupción que se vive en los centros de reclusión es cada día mayor y pues obviamente no se ve por el momento ningún director nacional penitenciario que trate de modificar todos y cada uno de esos derechos que le son violentados diariamente a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces, si queremos garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, lo primero que debemos hacer es efectivamente evitar a toda costa que las personas que se encuentran investigadas en un proceso vayan a la cárcel. Que sea la última medida, tanto como detención preventiva domiciliaria como prisión domiciliaria. Que se le, y eventualmente, sobre todo cuando son delincuentes primarios, que no tienen antecedentes penales, que es su primera vez que cometen un delito, no se les tiene que mandar inmediatamente. Nos parece entonces que las cárceles y los derechos deben ser, obviamente, para los delitos más graves, y no todos los delitos y la política criminal del Estado deben ser, la única consecuencia es pena de prisión y obviamente tratamiento intramural. Pues ya para terminar, obviamente lo que se tiene que garantizar por parte del Estado colombiano es primero evitar a toda costa que las personas vayan a la cárcel, sea como medida provisional de detención preventiva o que sean condenados a pena de prisión intramural, que se amplíen los beneficios y sobre todo cuando las personas son delincuentes primarios que carecen de antecedentes penales y obviamente merecen tener una oportunidad y no engrosar las cárceles haciendo más
gravoso el tema de hacinamiento, enfermedades, promiscuidad y obviamente los otros delitos conexos a las personas que se encuentran privadas de libertad, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, ingreso de celulares, armas y toda clase de elementos que van a aumentar la violencia en los centros de reclusión. Muchas gracias.